A ver, soy socia de Sinusia porque eh, Sinusia me ofrece un catálogo súper especial que no encuentro en ningún sitio, porque puedo pasarme horas y horas descubriendo joyitas en esas estanterías, porque tiene un catálogo de literatura infantil increíble y obviamente también de narrativa y de ensayo político y de muchas otras temáticas, pero son mis áreas preferidas. Eh, Soy socia de Sinusia porque creo en ese proyecto, porque dejarse la piel, veo a las integrantes de ese proyecto dejarse la piel cada vez que tengo la oportunidad de disfrutar de un ratito con ellas, porque creo que nos toca apostar un poco fuerte por este tipo de economías más sociales y, y más pensadas en unas formas de consumo mucho más tranquilas y mucho eh, más humanas, más cercanas, así como contraposición, ¿no? En el mundo actual en el que podemos pedir un libro y tenerlo en casa en unas horas sin apenas haber interactuado con un humano, más que con el mensajero al que le firmas para que te entregue el paquete, ¿no? Creo que Sinusia fomenta una comunidad lectora muy interesante y como valor añadido, pues nos ofrece no solo un asesoramiento que nos podría dar cualquier persona que trabaja en una librería, sino que el hecho de que genere toda esa comunidad lectora también le nutre a la propia librería de más información y más opiniones eh, ya filtradas por la propia librería, por la propia temática y los propios libros que ofrece. O sea, y nos puede dar un asesoramiento mucho más acertado, porque sí que ofrece toda esa parte de la relación humana en la que se abre un diálogo y hay una discusión sobre títulos concretos o, o temas, ¿no? Soy socia de Sinusia porque también fomenta actividades que me parecen súper interesantes, como eh, el teatro infantil o las actividades infantiles que se hacen en el Ateneu Candela y que organiza Sinusia, porque organiza presentaciones de libros, porque hay discusiones políticas súper interesantes organizadas por Sinusia, porque apuesta por la feminización del consumo, si queremos llamarle así. Eh, ya no solo porque sus integrantes sean libreras en femenino, sino porque creo que las formas y el modelo organizativo que tienen también está basado en los cuidados y en las formas de hacer un poco distintas, ¿no? Y por último, soy socia de Sinusia porque creo que son proyectos muy valientes por los cuales vale la pena seguir apostando y porque, bueno, creo que como consumidores al final somos responsables de lo que consumimos y si queremos que sigan existiendo iniciativas de este tipo, una manera de promoverlo muy sencilla y que no nos supone un gran esfuerzo es pagar 10 euros al mes, obtener un 10% de descuento en tus compras, que es una gran ventaja. Y por último, obtienes un 10 en calidad, en asesoramiento de unas libreras fantásticas. Vamos, que es una ganga ser socia de Sinusia. Yo no sé qué hacéis que no sois socios y socias de Sinusia. Eh, bueno, un saludo a todos y a todas y feliz verano. Que lo paséis muy bien y todo el mundo a hacerse socio de Sinusia ya.